Qué interesante esto que hace Papa Francisco de canonizar, por ejemplo, a Juan Pablo II y a Juan XXIII el mismo día. Porque Juan Pablo II, muchos grupos más bien conservadores lo tienen, ¿no?, como su adalid. Y a Juan XXIII, en cambio, lo toman otros que son grupos de mayor apertura, vamos a decir. Y entonces pone los dos. Y ahora pone a Paulo VI, ¿no?, y a Monseñor Romero. No sé si ustedes han visto la película de Romero, es muy interesante. A Monseñor Romero lo eligen de arzobispo de El Salvador porque era un sacerdote inofensivo, era un estudioso, era un bibliotecario. Y él empieza como arzobispo de El Salvador así, ¿no es cierto?, como un hombre del modelo. Y cuando empieza a tener contacto con el sufrimiento de la gente, ahí empieza a cambiar. Entonces, antes era santo de acuerdo a un modelo, un poco más estabilizado, ¿no?, prefijado, estándar, claro. Y después empieza a hacer su propio camino de santidad. Y yo creo que también nosotros, si vemos nuestra vida, yo antes me levantaba muy temprano y ahora me despierto temprano, pero no me levanto tan temprano. Me quedo un rato en la cama y en ese rato siempre trato de hacer memoria, de acordarme de momentos de mi vida, de personas, sobre todo personas que ya no están. Y llego a la conclusión, cuando miro para atrás, que mi vida tiene un orden, pero cuando estaba en ese momento no lo veía ordenado. Yo para adelante miro y tiemblo, porque no sé lo que va a pasar conmigo de acá para adelante. Pero cuando miro para atrás veo un orden, incluso en el desorden. Dios iba escribiendo, ¿no? Y a veces se me cerró una puerta y recién ahí pude ver el portón que estaba al lado y nunca lo había visto. Si no se me hubiera cerrado esa puerta. Dice que en un pueblo había un sepulturero que había heredado el oficio de su padre y de su abuelo. Este sepulturero no tenía estudio, había hecho la primaria nada más. Total, para hacer pozos en el cementerio no hace falta tener mucho estudio. Pero vino un intendente nuevo y dijo: todos los empleados de la municipalidad tienen que tener hecho el secundario. Y el que no tiene hecho el secundario se lo despide. Y a este pobre sepulturero lo despidieron. Toda su vida había trabajado de sepulturero. ¿Qué voy a hacer ahora? En el pueblo no había ferretería. Entonces fue a otro pueblo, compró un martillo, una sierra, unas tenazas, unos clavos y empezó a hacer changuitas, arreglos. Va a una casa, hace un arreglo y el dueño de casa dice: uy, qué lindo martillo, no me lo vendería. Bueno, le vende el martillo por un poco más de lo que lo había comprado y después vuelve al otro pueblo donde hay ferretería, se compra un martillo y otra cosa más. Y así la gente le pedía algo, él le vendía y de a poco empezó a vender herramientas y puso su propia ferretería. Con los años llegó a ser el negocio más próspero del pueblo. Y otro intendente que vino, un día quiso premiar al negociante más próspero. Y lo premiaron a él. Entonces el intendente dice: este hombre es un modelo para todos nosotros, es un ejemplo. Porque sin tener hecho el secundario, llegó a tener el negocio más próspero. ¿Qué hubiera llegado a tener, qué hubiera llegado a hacer si hubiera terminado el secundario? Y dice: sería sepulturero. Entonces a veces, ¿no?, en la vida, ¿no?, y uno dice: bueno, yo pensaba que lo mío era tal cosa o tal otra. Me pasa cuando a veces me piden algún poco de acompañamiento algunos
matrimonios en nueva unión, ¿no? Digo, ustedes tienen el matrimonio anterior como preparación a este matrimonio. Ahora ya saben las cosas que no hay que hacer, que no hay que decir. El problema lo tenemos los que seguimos con el mismo matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, ¿no es cierto?, hacemos macana y tenemos que volver a la misma casa. Yo esto también le digo a los curas: ustedes hacen una macana, lo cambian de comunidad. Yo hago una macana, tengo que volver a poner la cara en mi casa. Entonces, son distintos caminos de santidad, pero ese fracaso, ¿no?, ese fracaso matrimonial, ese casal que fracasó, visto en sí mismo, es una desgracia. Pero desde esta nueva experiencia de matrimonio, aquello también sirve. ¿Sí? Las experiencias negativas, los pecados que uno puede haber cometido. Si San Agustín no hubiera hecho todo lo que hizo, si no hubiera andado por tantos lugares y demás, ¿qué hubiera sido? Un buen monje tal vez, nada más. Si hoy San Agustín nos interesa, si hoy todavía leemos su biografía, es justamente por todo eso que anduvo, ¿no?, que lo enriqueció de experiencias. Entonces, camino de santidad, ¿no?, es capitalizar, no sé si se entiende en portugués esto, capitalizar, o sea, volver positivo todo lo negativo, que ese negativo se convierta en capital, ¿no?, que eso sea nuestra riqueza también, porque es experiencia de vida, ¿no?, es experiencia de vida. Para este segundo momento, yo quería empezar leyendo un pequeño párrafo del Evangelio de Marcos. Esto está en Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19. Dice: Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso, y ellos fueron a donde él estaba. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Los 12 designados son Simón, a quien le puso el sobrenombre Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien les puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Este pasaje, ¿no?, es una elaboración dorada de la elección de los 12, de los discípulos. Porque en realidad, si uno lee el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 es donde se narra que Jesús va por el lago y va eligiendo, ¿no? Primero a Pedro y Andrés, después a Santiago y Juan, después a Mateo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un nuevo relato, un relato que está de alguna forma idealizado, ¿no? Jesús sube a un monte, a un lugar elevado, y llama a los que él quiere. Llama a los que él quiere. ¿Para qué los llama? Para que estén con él. Y en un segundo momento, para mandarlos a predicar. Pero primero para que estén con él. Y nombra a estos 12. Lo que a mí me llama la atención, que de estos 12 se distingue a 4. Pedro, o mejor dicho, Simón, a quien pone sobrenombre Pedro; Santiago y Juan, a quienes pone el sobrenombre de Boanerges, hijo del trueno; y Judas, el que lo traicionó. Los otros está solamente el nombre. Si uno sigue leyendo el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que estos 3 primeros, Simón, Pedro
Santiago y Juan, son los que Jesús siempre tiene más cerca. Por ejemplo, cuando va a la casa de Jairo y todos están llorando porque la niña ha muerto, manda salir a todos afuera y entra Jesús solo con los padres de la niña, con Pedro, Santiago y Juan. La transfiguración de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. En el huerto de los olivos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Ahí se suma Andrés. Entonces digo, Jesús les pone un sobrenombre, un apellido, dirían ustedes, un apellido. Los distingue de los demás. Estos sobrenombres no son de elogio. Porque claro, nosotros leemos Pedro y conectamos con Mateo 16, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero acá Pedro más bien tiene que ver con la dureza, ¿no? Pedro tiene cabeza dura. En lenguaje bíblico dirían corazón duro, porque para la Biblia el corazón es el órgano con el que se piensa, ¿no? Pedro es un cabeza dura, diríamos nosotros. Y de hecho lo vemos. Al único discípulo a quien Jesús llama Satanás y al que le dice apártate de mí, es a Pedro. Y Santiago y Juan, hijos del trueno. ¿Se acuerdan cuando habían salido a predicar y esa ciudad no los quiso escuchar? Querían mandar fuego, ¿no? Que gente, ¿no? Cuidado. Cuando a uno le toca un párroco de esos, ¿no? Cada tanto toca un párroco de esos. Pero los nuestros son buenos. Los de ustedes, bueno, Ninguno de acá. ciertamente que es lo de acá. Pero uno se encuentra a veces con personas así muy rígidas. Una vuelta conocí un sacerdote que hacía 30 años que estaba en un pueblito. La gente ya no lo soportaba de ninguna manera, pero eran estos piamonteses religiosos que iban lo mismo a misa todos los domingos por más que el cura no lo aguantara. Y todo el mundo me hablaba mal del cura. Yo no lo conocía. Entonces, cuando lo conozco, me invita a tomar un té y me dice, hace 30 años que estoy en esta parroquia. Nunca me tomé vacaciones. Y yo dije, qué lástima, pobre gente. Es cierto, muy bueno, pero él vivía deseando que cayera fuego sobre medio mundo. Bueno, Jesús cuando elige también a estas personas, con estos temperamentos, con estas limitaciones, y los tiene más cerca de él. Les va haciendo un camino de santidad especial. Por eso si nosotros estamos acá, no es seguramente porque somos mejores que otros, sino porque necesitamos que Él nos tenga más cerca, más controlados, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos más control. Nosotros tal vez necesitamos de ciertas estructuras que otras personas no necesitan. Las estructuras están hechas para nosotros, no nosotros para las estructuras. Mi hija mayor, pobrecita, tuvo que usar muchos años corsé, ¿no? Porque tenía una desviación en la columna. Y yo cuando le veía a ella no ponerse ese corsé rígido, pensaba qué sufrimiento será para ella tener que dormir con eso en el cuerpo, ¿no? Bueno, muchas veces la religión es eso, un corsé. Un corsé. Por suerte ella el corsé se lo sacó. Cuando ya, ¿no es cierto?, no tenía necesidad de usarlo, se lo sacó. Nosotros muchas veces no nos sacamos el corsé y lo terminamos adorando. Hacemos del corsé un fin en sí mismo. La religión está al servicio de la santidad. Pero lo importante es la santidad. ¿Uno podría ser santo fuera de la religión? Sí. ¿Uno podría ser religioso y no santo? Por supuesto. Y de eso nos sobran ejemplos.
nos sobran ejemplos. La religión es como un río. Uno va al río, hace un picnic, acampa, lo pasa bien, descansa, nada, se refresca. Otro va a ese río y se ahoga. Bueno. No, vamos, ya se entendió. Que el Señor nos tire un salvavidas cuando todavía estamos a tiempo, ¿no es cierto? Que Él nos salve, que Él nos elija, que Él nos traiga cerca y nos ayude. En nuestros ambientes, como tenemos una idea de santidad estereotipada y queremos meter a todos dentro de ese modelo de santidad, muchas veces hacemos lo que hacían los fariseos. Buscamos un prosélito, un discípulo, y lo hacemos peor que nosotros. Entonces, a veces pasa con algunos movimientos de espiritualidad y demás, que los que vienen en segundo, tercer momento son peores que los primeros, ¿no? Y a veces pasa también en algunas instituciones, yo lo veo, que el nivel intelectual y demás siempre va bajando. ¿Por qué? Porque nadie busca a alguien que le pueda hacer sombra. Eso habla de nuestra pequeñez mental. Ojalá que otros nos superen, ojalá que otros hagan las cosas mejor que nosotros. En el año 96, me parece que fue el año dedicado al Padre, ¿no? En esa preparación al año santo del 2000. Me parece que fue el 96 el año que estaba dedicado al Padre. Entonces, claro, todos los que estamos en estas cosas usamos el tema del Padre como eslogan para lemas, para... Y en la Catedral de Buenos Aires, mi ciudad, estaban arreglando la catedral y ponen un cartel mucho más grande que esto ahí en la calle, en la avenida Rivadavia, ¿no? Dice: lo que más desea un padre, que sus hijos se hagan cargo de su casa, colabore con las obras de construcción de la catedral, de remodelación de la Catedral de Buenos Aires. Yo digo, esto lo escribió alguien que no crió hijos, porque lo que más quiere un padre es que los hijos no se peleen. Lo que pase con la casa no le importa tanto al padre. Lo que sí le dolería es que se peleen por la herencia, por la casa, ¿no? Eso sí, los que buscan los padres la unidad. Y Jesús, que fue un verdadero padre de sus discípulos, buscaba esta unidad. Por eso, con estos tres personajes peligrosos, los tenía cerca. Y el pobre Judas, ¿no? El que lo traicionó, si nosotros leemos la tradición de Judas en el Evangelio de Juan, Jesús a Judas le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea que según Juan, así como Jesús tenía un mandato que cumplir, todo se ha cumplido, Judas también tenía un mandato que cumplir. Y a veces en nuestras comunidades, cuando hay una persona que desentona, tal vez esa persona también tiene un objetivo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros tenemos un pensamiento muy individualista y entendemos la santidad como una cuestión personal. Entonces, yo me santifico. ¿Cómo era el lema de los viejos misioneros? Todavía están las cruces por ahí. Salva tu alma. Yo salvo mi alma. Mi almita, me la salvo yo. ¿No? Error. El que salva es Dios, no uno. El que se salva es el ser humano entero, no solamente su alma. A veces vemos personas que parece que el alma la salvaron y del cuerpo se olvidaron. Y es una lástima, porque el cuerpo también forma parte. Hoy día nuestra cultura en ese sentido me parece que está dando un lindo aporte, ¿no? La importancia del cuerpo, el cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo, escuchar al propio cuerpo, los famosos síntomas. El cuerpo habla, a veces el alma calla, pero el cuerpo habla, ¿no? Por eso hay que aprender a escucharlo. Salva tu alma, lo demás que se arregle. Yo diría que en el sentido bíblico, la salvación o es para todos o no es para nadie. Si alguien queda fuera, yo también quedo fuera.
Por eso la gran preocupación de Jesús era que entraran todos. Nosotros muchas veces leemos las parábolas de Jesús y nos olvidamos de las introducciones. Pero en muchas introducciones se especifica que Jesús la parábola la cuenta para sus enemigos, como una forma de intentar que entren en la lógica del reino. Claro, sacudirlos con delicadeza, por eso una parábola. No les dice directamente, ustedes son esto, lo otro, ¿no? Aunque también tenemos algunos pasajes, ¿no?, donde llama hipócritas y demás. Pero sobre todo Jesús enseña a través de parábola como una forma de tratar de hacer entrar. Recién conversando ahí un ratito con Valeria dijo un término, tolerancia, ¿no? Tolerancia. Yo creo que ese es un término que tal vez nosotros tendríamos que cambiar por respeto. Porque tolerancia, ¿qué significa? Yo estoy en lo cierto y tolero. Me parece que tenemos que dar un paso. Nosotros no tenemos que ser tolerantes, sino respetuosos. Y entender las lógicas del otro. Las lógicas del otro. Cuando a veces me viene a ver alguna persona que ha pasado por un fracaso matrimonial, después en conversación con mi esposa, que es psicóloga, yo le suelo decir, aunque más no sea para no pasar por ese sufrimiento, sigamos juntos. Porque un fracaso matrimonial es un sufrimiento tremendo. Cuando nosotros nos encontramos con personas que han tenido un fracaso y no entendemos el nivel de sufrimiento que eso significa, entonces no podemos de ninguna manera ayudarlos. En esto Jesús es realmente nuestro modelo. Jesús sí es modelo, en el que nosotros nos tenemos que plasmar. Los fariseos del tiempo de Jesús creían que la salvación venía por el cumplimiento de la ley, por evitar el pecado, pero ellos tienen una idea distinta del pecado que nosotros. Para el judío el pecado es impureza. Por ejemplo, comer un alimento no permitido, cerdo, yo como un sándwich de jamón, aunque no sepa, o por ejemplo una comida tiene un poquito de jamón adentro, yo no lo sabía, lo como, pecado, porque comí un alimento impuro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pedro, Simón Pedro, que es el primero, el que está más cerca de Jesús. Jesús ya había muerto, había resucitado. Pedro está orando y tiene una visión. Baja un mantel lleno de animales de todo tipo. Y escucha una voz que dice, mata y come. Y Pedro que dice, jamás, nunca he comido un alimento impuro. ¿Por qué llamas impuro lo que yo hice puro? Le responde la voz. O sea que Jesús ya había muerto, había resucitado y Pedro todavía no había entendido nada. Pedro no había entendido nada. Y ahí van y lo buscan y lo llevan a la casa de Cornelio, que era una familia no judía. Y cuando Pedro llega a la casa encuentra que están llenos del Espíritu Santo y no han recibido el bautismo. Y Pedro les va a terminar dando el bautismo después de la confirmación. O sea, el bautismo que le da Pedro simplemente es un rito que confirma que el Espíritu Santo ya está actuando en esa gente. Y el Espíritu Santo está actuando y está haciendo caminos de santidad distintos a los nuestros en muchos lugares. Por eso los padres de la Iglesia hablaban del verbo, ¿no? Del logos spermaticoi, el verbo que desparrama semillas, ¿no? Y ustedes que cosechan, ¿no? Porque los rogacionistas tienen que ser especialistas en cosechar, tienen que cosechar todo tipo de semilla.
todo lo que ha sido sembrado. ¿Por qué llamas malo lo que yo hice bueno? El tema es que nosotros hemos recibido una espiritualidad en un envase determinado, propio de una cultura determinada. Y ahora se nos exige que distingamos el perfume del envase, lo cual no es fácil, porque para nosotros vienen juntos. Nosotros teníamos un modelo de familia, nosotros teníamos un modelo de espiritualidad, nosotros teníamos un modelo de práctica religiosa. Yo, por ejemplo, veo algún chico, alguna chica que por ahí empieza un camino de espiritualidad, se encuentra un director espiritual, de estos que todavía tienen la idea de que ser director espiritual significa imponer su propio modelo, y al poco tiempo ya están rezando el breviario. Y digo, ¿te gusta eso? No. ¿Y por qué lo haces? Me lo dijo mi director espiritual. Digo, ¿no sería mejor a esa persona enseñarle lectura orante de la Biblia? ¿No sería más práctico para esta persona que el breviario? A lo mejor a otro le gusta el breviario, que lo rece. A mí me gusta rezar el rosario, por ejemplo. Así que cuando el Papa dijo ahora que hay que rezar el rosario, yo contento, porque a mí siempre me gustó. No tengo problema con el rosario, pero a otro no le gusta. No es el único modelo. Entonces digo, Jesús supo distinguir entre sus discípulos. A uno los llevó por un camino, a otro los dejó ir por otro camino. Y en la elección, si nosotros después buscamos otros datos, vamos a ver que Jesús toma gente de distintos estratos. Tenemos a Mateo o Leví, que era un cobrador de impuestos. Como este Simón, el cananeo, o el celota, ¿cómo vería sentado en la misma mesa a Mateo, que es un recaudador de impuestos para Roma? Nada que ver. Y sin embargo, Jesús lo pone en la misma mesa. La lectura que leíamos hoy, ¿no?, de Pablo, en Cristo no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando acá se trató el tema del matrimonio igualitario, un tema civil, no religioso, un tema civil, no religioso. Se metieron los grupos religiosos conservadores y enarbolaron una cita de la Biblia. Dios los creó, varón y mujer. Pero podrían haber enarbolado esta otra cita. En Cristo no hay varón ni mujer. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia da pie para que nosotros fechemos, cerremos o abramos? El tema es por dónde uno va armando su propio camino de santidad. Uno se hace santo diciendo sí, otro se hace santo diciendo no. Uno se hace santo buscando determinadas lecturas e interpretaciones de la Biblia y otro se hace santo por otro lado. Cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, ¿cuándo es lícito al varón divorciarse de su mujer? No preguntan cuándo es lícito divorciarse, cuándo es lícito al varón divorciarse de su mujer. Ahí ya tenemos un tema de violencia de género. El varón puede decidir, la mujer no. Y entonces Jesús dice, nunca. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Cuando nosotros escuchamos esto siempre pensamos así: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero también lo podríamos pensar así: no separe el hombre lo que Dios ha unido. No pongamos al varón, o ahora, por ejemplo, que tenemos, ¿no?,
el péndulo se fue para el otro lado y entonces tenemos los grupos feministas, determinados grupos feministas, porque entre los feministas o las feministas se distinguen al menos tres grupos, ¿no? Tres tendencias, pero que nos quieren llevar para otro lado, ¿no? Nos quieren arrastrar de un lado a otro. Entonces digo, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Dios nos hizo iguales. Ahora, en el sínodo de obispos en Roma, uno de los temas que salió volvió a ser una vez más el tema del lugar de la mujer en la iglesia. Y lo sacó un cardenal, ¿no? Lo sacó un cardenal de Alemania ese tema, exigiendo que a las mujeres les demos más espacio en los ámbitos de decisión. No importa que la mujer sea o no sea cura, lo importante es que no todo lo decidan los curas. Por eso me parece muy bueno, ¿no?, que la familia Rock es una institución laical en donde los sacerdotes tienen un rol de asesores. Pero por deformación profesional, ya lo sabemos, ¿no?, nuestra iglesia es clerical y como lo dice el Papa Francisco, el clericalismo no es solo cosa de los sacerdotes, sino que es un modelo eclesial que todos alimentamos, ¿no? Entonces también uno tiene que saber poner límites. Esto significa ser asesor. Esto significa dirigir. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un problema con la pastoral paraguaya. ¿Dónde no van a hacer lío los paraguayos? La pastoral paraguaya en Buenos Aires tiene 40 años y es totalmente laical. Muchos obispos no los quieren. ¿Por qué? Porque su mentalidad es laical. La de la asociación tiene una mentalidad laical, entonces actúa con mentalidad laical. Y los obispos son el problema, no la asociación. Ellos quieren imponerle criterios clericales. Y es ahí donde se da el error. Pero el error, ¿quién lo tiene? Los obispos. El problema es que no lo pueden ver. Entonces digo, en esto de la santidad y de la conversión, ven que el Papa Francisco continuamente nos está hablando de la conversión personal y conversión pastoral. Conversión, ¿no?, tiene que ver también con la idea de camino. Cuando San Agustín define el tema del pecado, dice, pecado significa adversio a Deo et conversio a criaturas, darle la espalda a Dios y mirar a las criaturas como si ellas, ¿no?, nos pudieran dar la felicidad. Entonces, la felicidad es acumular dinero. Entonces, compro propiedades, junto plata, tengo acciones, compro dólares. Esa es la felicidad. Y el hombre que hace todo esto, un buen día se encuentra con un linchera, con un pobre en la plaza tomando sol y dice, ¿qué está haciendo usted? Tomando sol. ¿Y usted qué está haciendo? Y yo estoy acumulando bienes, y más bienes, y más bienes, y más bienes. ¿Y para qué? Y para que llegue un día que tenga tantos bienes que pueda dedicarme a tomar sol tranquilo. El pobre ya entendió que no hace falta los bienes para tomar sol. Y cuando uno más acumula, peor es, menos libertad tiene. Entonces, la conversión significa cambiar. Si yo le estoy dando la espalda a Dios y pienso que lo que me va a dar felicidad son las criaturas, el tener un puesto, el tener un poder, el tener una cuestión, ¿no?, eso no nos va a dar la felicidad. Si yo no soy feliz yo, por más cosas que tenga, con mi esposa, nosotros cuando empezamos a noviar, hicimos un arreglo de mutuo respeto por el camino de cada uno. Ella no se mete en mis cosas y yo no me meto en las de ella. No arrastramos al otro por nuestro camino. Respetamos, ¿no? Hay cosas que hacemos juntos, hay cosas que decidimos juntos y hay cosas que, por ejemplo, ella ahora está en un congreso de psicólogos. Perfecto, no tengo ningún problema. Y yo estoy acá con ustedes pasándola muy bien. Cada uno está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Y el hecho de que la otra persona no esté, no cambia nada. ¿Por qué? Porque yo estoy feliz con mí mismo. Si yo no estoy feliz con mí mismo, por más que ella estuviera al lado mío, tampoco estaría feliz.
En cambio, si cada uno por su lado está feliz, cuando nos encontramos, ¿no?, esa felicidad se acrecienta, se suma, claro, se multiplica. Entonces, esto me parece que tiene que ver con esta conversión. A veces nosotros en nuestros ambientes estamos acostumbrados a que es una cosa u otra cosa, ¿no? Es esto o lo otro. Y puede ser esto y lo otro. Sumar, no restar. Multiplicar, jamás dividir. Si no están contra nosotros, están con nosotros. Muchas veces los que nos critican, los que nos dicen cosas que nos duelen, en el fondo son los profetas que Dios nos está mandando para que nosotros abramos la cabeza. Porque si no, el riesgo es que vamos a terminar siendo cada vez menos y todas personas que más o menos pensamos y decimos lo mismo. Y esta no es la idea de la eclesía. La eclesía, ekkalein, ¿no?, viene de comunidad congregada. Es una comunidad de distintos, de diversos, de judíos y paganos, de libres y esclavos, de varones y mujeres. En Argentina, la esclavitud llegó hasta 1813. En Brasil, ¿cuánto? Esclavos. ¿En qué año se decretó la... 1880. Bueno, Vaticano peor, 1886. Fue uno de los últimos que tenía legalizada la esclavitud. Hoy día a nosotros eso nos parece terrible. Sin embargo, la Biblia no dice nada. En la cultura de la Biblia convivieron esclavos y libres sin problema. No creaba problema para ellos. Incluso muchos encontraban justificativos bíblicos para la esclavitud. ¿Se acuerdan que Noé tenía 3 hijos? Y uno, cuando lo vio desnudo, se burló de él. Entonces Noé, cuando hizo su testamento, a este que se burló, lo dejó como esclavo de sus hermanos. Dice el texto bíblico: servirás a tus hermanos. Y ahí lo tomaron al pie de la letra y dijeron: este es el padre de todos los esclavos. O sea que la esclavitud, que hoy a nosotros nos parece un horror, sin embargo en la Biblia está. En la carta a Onésimo también, ahí, le pide que lo trate como un hermano, pero sigue siendo un esclavo. Entonces digo, hay cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el momento cultural, y nosotros tenemos que garantizar que esos espacios también sean bautizados. Llevar a esos espacios la buena noticia. Mata y come. Jamás. ¿Por qué llamas impuro lo que yo llamo puro? ¿Por qué dejas fuera al que yo quiero dentro? Entonces, muchos de nosotros tenemos el problema con nuestros hijos, que no se sienten cómodos en nuestros ambientes eclesiales. Pensamos que el problema es de ellos, pensamos que el problema es de la adolescencia. No, tal vez el problema sea de nuestros ambientes eclesiales, que responden a un modelo que ya está acabado. Una vuelta un obispo, que era el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, se había desatado un problemita serio a nivel de episcopado y andaban todos revueltos. Entonces, me encuentra y dice: ¿qué nos está pasando? Que esta barca hace agua por todos lados. Y yo le dije: tal vez lo que nos está pasando, que estamos hablando a un ser humano que no existe. Tal vez el ser humano que nosotros tenemos en nuestra cabeza no es el ser humano que anda por la calle. Nosotros tenemos una idea de cómo tiene que ser una persona, pero las personas de carne y hueso concretas que andan por ahí tienen otra vivencia, tienen otra realidad. Entonces, cuando no encajan con nuestro modelo, pensamos que el problema es de ellos. No, el problema es del modelo. Identificar la iglesia con el modelo
identificar la santidad con un modelo es un problema. Y eso hay que vencerlo. El tema es que nosotros los modelos los tenemos naturalizados. Entonces es muy difícil que nos demos cuenta. Si no nos lo dicen de afuera, no nos damos cuenta. Una vuelta diciendo yo estas cosas o parecidas, un sacerdote me dijo, usted parece que está en la vereda de enfrente. Digo, yo no sé, yo estoy en el camino. Jesús habla de caminos, no de veredas. Esto de la vereda de enfrente lo ponemos nosotros. Yo le digo a otro, vos estás fuera. Cuando al Papa le preguntan en el avión, ¿no?, una vuelta sobre algún tema, y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Cómo nosotros podemos hablar de las experiencias, las vivencias de otras personas? Entonces me parece que el cambio tiene que venir. Cuando yo digo estas cosas, suelen decir que soy relativista. Relativista, ¿saben qué es, no? Uno que le da todo lo mismo. Y un obispo me lo dijo abiertamente, dice, a vos da todo lo mismo. Y yo le contesté, no me da lo mismo una persona que sufre que un obispo. No me da todo lo mismo, y a Jesús no le daba todo lo mismo. La persona que viene con una carga de sufrimiento, este es el lugar en donde nosotros tenemos que hacer nuestro camino de santidad. Decía yo recién que los fariseos buscaban la santidad a través del cumplimiento de la ley. Los saduceos, otro grupo de los judíos, buscaban la santidad a través del templo, los rituales del templo. Jesús no buscó la santidad ni por el lado de los fariseos ni por el lado de los saduceos. Jesús buscó la santidad por el contacto directo con las personas. Capítulo 8 de Juan. Le traen a esa mujer sorprendida en adulterio y se la ponen delante. Hemos encontrado a esta mujer sorprendida en adulterio. Fariseos, la ley. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Jesús no era ningún tonto. No se metió contra la ley. Pero dijo, bueno. Y con el tema del divorcio, lo mismo. Moisés nos dio la ley del divorcio. Sí, pero se la dio por la dureza del corazón de ustedes, para evitar un mal mayor, ¿no? Como saben los abogados, muchas veces las leyes fueron escritas para defender al pobre. Después los ricos saben cómo acomodarla, ¿no? Pero el objetivo de la ley es defender al más débil. Y entonces, la ley fue puesta por Moisés para que ustedes no hicieran más desastre de lo que ya vienen haciendo. Las normativas, las reglas, tienen esa finalidad, pero no son un fin en sí mismo. Una vuelta me acuerdo que me habían pedido dar una charla sobre los místicos. Y bueno, se ve que alguna persona quedó entusiasmada y dijo, ¿por qué no tenemos más místicos? Y yo le contesté, porque no sabríamos qué hacer con ellos. Porque el místico molesta, el místico incomoda, el místico no se ajusta a la normativa. Don Bosco, que a pesar de ser un hombre muy activo, era un gran místico, Don Bosco era tenido por muchos por loco. Y dos curas se habían puesto de acuerdo para encerrarlo en el manicomio. Entonces lo fueron a buscar, ¿no?, con una diligencia, y le dijeron al cochero, cuando logremos meter al cura adentro, usted arranque enseguida. Y no sé quién le contó a Don Bosco la treta. Entonces, ¿qué hizo Don Bosco? Los hizo subir primero a ellos. Suban ustedes primero. Cerró la puerta de golpe y le dijo, ¡arranquen! Los encerraron a estos dos místicos. Los místicos somos así. Y digo somos porque
espero que todos los que estamos acá seamos místicos, es decir, soñadores con la santidad. Estamos soñando que la santidad es posible, también con nuestras limitaciones, también con nuestros defectos, también con nuestras historias. No tenemos que llegar a la no pecabilidad, a la perfección en el mal sentido, sino que tenemos que aceptar que Dios nos va santificando. En este documento del Papa, interesante que el Papa presenta como santidad cristiana, este es el tema que tenemos para ahora, en el capítulo 3 dice a la luz del Maestro, y ahí desarrolla lo que sería la santidad cristiana y pone como modelos las bienaventuranzas por un lado y Mateo 25, 31 y siguiente: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Esto sería para Papa Francisco el camino de santidad. Cómo cada uno lo va viviendo, y bueno, eso va a depender, no es lo mismo lo que puede hacer un laico que lo que puede hacer un sacerdote. Yo tengo muchos sacerdotes amigos que muchas veces me dicen: qué suerte tenés vos que sos laico, sí, y qué suerte tenés vos que sos cura. Porque, por ejemplo, a mí viene una persona a abrirme el corazón y me cuenta toda su miseria y yo no le puedo dar la absolución. Me quedo con las ganas, ¿no? Entonces yo tengo también mis límites. Una vuelta me invitó un obispo a dar una charla a sus catequistas y bueno, yo con mi estilo dije cosas bastante fuertes, tanto que 2 o 3 curas se levantaron y se fueron. Y entonces después el obispo, después de la misa, me agradeció, dice: qué suerte tenés vos que podés decir todas estas cosas. Y yo le contesté: qué lástima que no las digas vos, porque tendrían otro sentido, ¿no? Muchas veces mis hijas me dicen: papá, dice, la gente se admira de lo que dice el Papa, pero son las cosas que vos decís siempre. Sí, digo, pero él tiene el gorrito blanco y yo no. Entonces nos pasa muchas veces eso, ¿no? Que por ahí cosas que a veces viene a decir un teólogo, dice: pero yo ya pensaba esto, no estaba tan loco, pero no me animaba a decir. Bueno, ese es el famoso corsé, no nos animamos a decir. Y en nuestras comunidades muchas veces pasa eso, que por no quedar mal, porque no nos entiendan mal, por no quedar fuera, más vale no decimos. ¿Y entonces qué hacemos? Repetimos el modelo. Repetimos el modelo. Se había casado una parejita y le piden al padre que después vaya a bendecir el departamento donde iban a vivir. Entonces dice: bueno, cuando vuelven de la luna de miel arreglamos una cena y ya se garantizó la cena ese día, ¿no? Y le bendigo el departamento. Bueno, el padre va temprano, digamos, la cena era para las 8, pero él llega a las 7. La chica, como una chica moderna, no es de esa que empiezan a cocinar 5 horas antes, sino que va sacando del freezer rápido, ¿no? Saca un pedazo de carne, una colita de cuadril, y le corta las 2 puntas y lo mete en el horno. Y entonces el cura dice: ¿por qué le cortan las puntas? Mi mamá hacía así. Al rato cae la mamá de la chica y entonces el cura le pregunta: ¿usted cuando hace colita de cuadril al horno le corta las puntas? Sí, siempre. ¿Por qué? Mi mamá hace así. ¿Y por qué? No sé, dice ella, pero mire, se lo va a poder preguntar porque la fuimos a buscar al geriátrico diciendo que usted venía, así que le va a poder preguntar. Y llega la viejita, ¿no?, con el bastón. Y el cura dice: abuela, ¿le puedo preguntar algo? Sí, mijito, ahora me puede preguntar lo que quiera, le dice la abuela. ¿Usted cuando cocinaba cortaba las puntas de la colita del cuadril? Sí, siempre. ¿Por qué? Tenía un horno muy chiquito. Entonces hay cosas que en su momento sirvieron, estaban bien, cerraban, y hoy día
No va. No va. Entonces, claro, ¿por qué hacemos ciertas cosas? ¿Por qué interpretamos de tal manera ciertos textos? Porque tenemos un peso, ¿no? A mí me gusta distinguir entre la tradición y la costumbre. Nosotros somos tradicionalistas, somos parte de una tradición que empieza, si se quiere, con Abraham. El Evangelio de Lucas, esa tradición la alarga más, porque el Evangelio de Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesús, se va hasta Adán. Y San Agustín decía que la iglesia comenzó con Abel. Para Agustín, el primer miembro de la iglesia era Abel. Miren ustedes la idea que Agustín tenía de iglesia ampliada. Pero para nosotros, digamos, podríamos decir que Abraham es nuestro padre en la fe, es el primero que inicia este camino de santidad judeo-cristiana. Nosotros, hoy día, estamos a siglos de distancia de esta realidad. Sin embargo, estamos metidos en el mismo camino. Estamos en esa misma tradición. Pero si yo quiero copiar a Abraham en sus cuestiones puntuales, repetir la historia de Abraham, sería ridículo porque vivo en otro mundo. Una vuelta a un grupo bastante conservador, a veces me pasa, no sé si se confunden o alguien les hace a propósito para hacerlos sufrir, pasan mi nombre a un grupo de gente que no me conoce pero yo comúnmente acepto toda invitación. Y entonces me piden que les hable de la familia, un grupo bien cerrado. Entonces yo dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Y fui y les di una charla de las familias de los patriarcas, en donde los patriarcas no dejaban títere con cabeza, no tenían ningún problema, ¿no? Jacob tenía las dos hermanitas, se casó con Lía, porque en realidad quería casarse con Raquel, pero como el viejo Labán, que era otro ladino también, ¿no?, de la escuela de Abraham, le dijo, no, nosotros tenemos la costumbre que si no se casa la mayor, la menor no. Bueno, dame la mayor, 7 años más trabajando para Labán, con tal de tenerla a la otra, la tuvo a la otra, pero después también tuvo las sirvientas de las dos también, ¿no? O sea, tenía su harén. El que llega al culmen es Salomón, que tenía más de 1000 mujeres, ¿no? Como haría Salomón, no sé, yo con una no sé qué hacer, y él me tenía 1000, pero bueno, sabio Salomón, sabio y prudente Salomón, ¿no? Yo lo puse a estos patriarcas como modelos de familia que están en la Biblia. Entonces dije, miren, todas las rarezas de familia que tenemos hoy día, al lado de los patriarcas, son modelitos. Entonces, ¿no? Digo, yo creo que por este lado tenemos que ir nosotros. Descubrir cómo Dios en la Biblia va haciendo caminos de santidad, ¿no?, a pesar de... La última vez que estuve en Paraguay, en Encarnación, me llevaron a una parroquia para dar unas charlas bíblicas y el señor que me llevaba me dice, no creo que venga mucha gente, porque acá no les gusta leer la Biblia. Ah, no, ¿y por qué no les gusta leer la Biblia? Digo yo. Y porque son pecadores. Pero digo, si la Biblia está llena de pecadores, cuando encuentran un justo lo matan. La Biblia está llena de pecadores. Al contrario. Por eso, nuestra iglesia durante muchos siglos no permitía que la gente leyera la Biblia. Porque la Biblia está llena de historias truculentas. David era un desgraciado. El santo profeta David, ¿no es cierto? Bueno, también hizo cosas buenas, ¿quién no? Pero David era un desgraciado. Y la conversión de David no vino porque David hizo un proceso, sino porque un profeta le contó un cuentito. David reaccionó. ¿Quién es ese hombre para que yo haga justicia? Ese hombre eres tú. Y ahí David hizo penitencia. Ahí David
cambió de vida. Pero es interesante porque el sucesor de David, Salomón, es hijo de David con esta mujer. No es el hijo que debería haber heredado. Salomón no es el primogénito de David. Entonces, como la historia de salvación, ¿no?, es como este camino que hicimos de San Agustín hacia San, y a veces con una niebla bien espesa. Anoche no querían que viniéramos porque tenían miedo que nos pasara algo por la niebla, ¿no? Bueno, y en la Biblia muchas veces la niebla cubre todo. Y uno dice, bueno, capítulo 6 a 8 de Génesis, el arca de Noé, la corrupción, ¿no? Nosotros hablamos de nuestros políticos no son corruptos, son chicos de primera comunión. La Biblia tiene cosas peores. La corrupción había llenado la tierra, dice. Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Los que somos papás a veces también tenemos experiencia, ¿no? Como dice el padre Mamerto Menapache, un humorista nuestro, dice que la mamá ve a la criaturita y dice, ay, te comería, y cuando es adolescente dice, ¿por qué no te habré comido? Y Dios, dice el texto, se arrepintió de haber creado al ser humano. Y entonces manda el diluvio. Pero el diluvio no termina con la destrucción. El diluvio en el fondo es un relato de nueva creación. Es otra posibilidad. Se salva una familia. Gracias a la fe de Noé y a la paciencia de la esposa de Noé. Nadie habla de esa pobre mujer. ¿Saben lo que es barrer el estiércol de todas esas? Nadie nunca habla de la santidad de esa mujer, ¿no? La esposa de Noé. A veces las mujeres quedan atrás, ¿no? La santidad de también estaba la nuera y todo. Bueno, las familias de la Biblia. ¿Esto para qué lo digo? Para que veamos cómo la santidad no es una cuestión matemática o geométrica, ¿no?, recta. A veces yo creo que lo que nosotros consideramos pecados son las pocas virtudes que tenemos. La gente muchas veces, ¿no?, yo se lo digo sobre todo a los curas, la gente a veces lo que más les alaba son justamente sus debilidades, ¿no? La flaqueza de los curas es lo que más le gusta a la gente. Cuando ven que el cura, bueno, está bien, ay, le gusta. En cambio, el cura que es bien correcto, la gente no pueden entrar en contacto con Dios por esa mediación. ¿Por qué? Porque no entran. ¿Cuántas veces la gente dice, no, yo no voy porque yo estoy en pecado? Justamente, nuestra iglesia es una iglesia para pecadores. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Una vuelta un muchacho que había dejado el ministerio sacerdotal, y bueno, yo acompaño a muchos que entran y a muchos que salen, ¿no? Acompaño caminos. Y acompañando a este muchacho que había salido del ministerio, pero él quería seguir en la iglesia. Y entonces vino un día muy enfervorizado, dice, quiero fundar una iglesia para pecadores. Y yo le dije, llegaste tarde, la misma idea tuvo Jesús y enseguida la llamamos de gente buena. Cerca de casa ahora vi que hay una iglesia evangélica que tiene un cartel tremendo que dice, iglesia para la gente que no va a la iglesia. Me pareció estupendo, estupendo. Iglesia para la gente que no va a la iglesia. Y nosotros en la Iglesia Católica tenemos también eso, porque a veces mirando desde afuera la Iglesia Católica uno lo ve como una organización, ¿no?, monolítica, verticalista, pero los que estamos adentro sabemos que la Iglesia Católica tiene sus vericuetos. ¿Qué son nuestras peregrinaciones? ¿Qué son las fiestas de Jesús misericordioso acá en el santuario? Toda esa masa de gente que después no va a pisar más la iglesia en todo el año. Pero ahí vino.
Y entonces ahí está la viveza. Yo ya tengo la gente en el negocio, ahora le tengo que vender el producto. Si cuando la gente entró al negocio yo la espanto, entonces el problema fue mío. Yo no supe aprovechar. Pero esta persona no tiene recta intención. ¿Quién tiene recta intención? Tráiganme uno que tenga recta intención. Yo hasta ahora no lo conozco. Las intenciones se rectifican. Pensemos cada uno de nosotros por qué se casó con la persona que se casó. A mí me gustó mi esposa porque era muy, muy bonita. Eso me atrajo. Si tenía dentro de la cabeza algo, no me importó en primer momento. Después, bueno, fui descubriendo. Yo, ¿no es cierto? Fui por un motivo. Después rectifiqué la intención. Entonces digo, en la iglesia pasa igual. Nosotros tenemos que acompañar a las personas en sus caminos de santidad de acuerdo a sus tiempos, a sus concepciones. Por eso Papa Francisco tanto insistía cuando era arzobispo de Buenos Aires de santuarizar las parroquias, convertir a las parroquias en santuarios, donde la gente no tiene que ir todos los domingos a cumplir, va cuando quiere, va cuando se siente. Si nosotros la hacemos sentir bien, va a venir más seguido, pero claro, eso depende de nosotros. Yo me encuentro esto muchas veces con los grupos bíblicos. Ayer justamente con el grupo que están formando acá en esta parroquia que me invitaron. Dice, nosotros invitamos a la gente para que vengan a un curso de formación de 1 año y la gente no viene. Digo, miren, yo a esta altura descubrí otro método. Hago cursos de 4 encuentros. Los 4 martes de marzo. La gente quedó entusiasmada. 4 martes de abril. Y así les vendí el producto en cómodas cuotas, ¿no es cierto? Y la gente no pensó que hizo el curso del año, pero lo terminó haciendo. Si yo les decía, va a ser un curso de 1 año, no vienen. Claro. Entonces, una vuelta se me ocurrió organizar unos encuentros para personas con orientación sexual no convencional. Entonces dije, vengan a mí, ¿no? Lo de Jesús, ¿no? Vengan a mí todos los que están agobiados y cansados. Yo puse, vengan a mí todos y todas. Ahí me dijeron que era cristinista. Estaba la misa de la mañana, entro a la misa, justo estaba el fraile Agustino predicando. Y decía, nosotros muchas veces nos importa el número, la cantidad, y la cantidad no es lo importante. Pero siempre vamos por el número. Cuando hacemos una procesión, entre los curas mismos nos preguntamos, ¿y cuánta gente fue? ¿Qué importa cuánta gente fue? Una sola persona que haya ido y le haya servido es suficiente. Media vuelta y siguió la misa. Bueno, terminó la misa y yo subí a la casa de ellos a tomar el desayuno con los frailes. Estaba desayunando y cae este cura. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda ese curso? Muy bien, padre. ¿Mucha gente? Uno solo. La insatisfacción. Una sola persona a la que hayamos aliviado ya es suficiente. Y última historia. Un pastor evangélico que hizo en Buenos Aires un servicio para enfermos de VIH y SIDA. Entonces vieron que los evangélicos tienen una forma distinta de administrar el dinero. Ellos tienen una comisión, ¿no? Que es la que administra el dinero, y al pastor le pasan un sueldo y le exigen cumplir con horarios, tareas, etc. Entonces a este le pasaban un sueldo para coordinar esta obra de asistencia a personas con VIH. Y hicieron un día una reunión, el grupo económico, y lo llaman a él para que dé cuenta, ¿no? Y dentro del grupo económico había una persona que también tenía intereses espirituales, vamos a decir.
Entonces le dice, bueno, más allá de los números, de la contabilidad, ¿cuántas personas se convirtieron en todos estos años de trabajo? Y él le contestó, una sola, yo. Me pareció muy lindo cuando él contó esa historia, ¿no? Qué lindo entonces que nosotros salgamos de este encuentro haciéndonos niños, poniéndonos en el último lugar, empezando a caminar de nuevo, dejándonos ayudar, reacomodando nuestras ideas de la santidad, de la religión, de lo que significa formar parte de la familia, ¿no? Reacomodar esto, sabiendo que lo importante es seguir a Jesús. ¿Dónde? Donde Él quiera. Comienzo del Evangelio de Juan. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Vengan y verán. Nosotros vinimos, ¿no?, confiados, no sabíamos al lugar donde íbamos a venir, pero teníamos asegurado que íbamos a comer bien y que no nos iban a faltar algunas cosas, ¿no? Entonces, veníamos confiados. Confiemos que Dios es buen padre y no va a dejar de alimentar y de cuidar a sus hijos. Buen cocinero. Eso, es buen cocinero. Y Él no corta las puntitas. Un horno bien. Bueno. A las 13 en el comedor por una bendición nueva que nos enseñaron aquí.